is murder. Pocos raperos han tenido una abrupta caída como la tuvo Ja Rule. El rapero gobernó la radio a finales de los 90 y principios de los 2000, desde himnos como Hola Hola hasta suaves colaboraciones de R&B. Sus canciones estaban en todas partes y obtuvo 4 nominaciones al Grammy en el camino. Para la nueva generación de fanáticos del hip hop, Ja Rule quizás injustamente se ha convertido en algo así como el hazmerreír. Su estilo una vez se convirtió en un punto de discordia para muchos oyentes a principios de la década de 2000. Años más tarde, ese estilo de música dominó las listas de éxitos y no es exagerado considerar a Ja Rule como uno de los grandes raperos de la década de 2000. Pero, ¿qué pasó con Ja Rule después de su reinado en la cima de las listas? ¿Y dónde está Ja Rule ahora? Ja Rule nació como Jeffrey Bruce Hatkin el 29 de febrero de 1976 en Hollis, una sección del distrito de Queens de la ciudad de Nueva York. El padre de Jeffrey dejó a la familia cuando era muy pequeño. Fue criado como hijo único, ya que su hermana menor murió antes de nacer cuando él tenía 5 años. Su madre era trabajadora de la salud y debido a la cantidad de tiempo que pasaba trabajando, Jeffrey fue criado en gran parte por sus abuelos como testigo de Jehová. Posteriormente su madre dejó la religión de los testigos de Jehová cuando él tenía 12 años. Poco después, Jeffrey comenzó a vender drogas en Hollis. En el año 1994 comenzó su carrera en el rap con el grupo de hip hop Cash Money Click, junto a los miembros Chris Black y Zero One. Tomó el nombre artístico de Ja Rule. El nombre provenía de un amigo que se dirigía a él por ese nombre. Otros amigos simplemente lo llamaban Ja. Juntos trabajaron con el productor DJ Earl para producir una serie de canciones, lanzando su sencillo debut Hit the 14 de forma independiente en 1994. Después de que el grupo firmó con TBT Records, la canción fue relanzada a través del sello más tarde ese año, como lado B de su segundo sencillo, For My Click. Los planes para el lanzamiento de un álbum debut del grupo se detuvieron en 1995, después de que Chris Black fuera condenado a 5 años de prisión y el grupo fuera retirado de TBT sin etiqueta. El grupo se disolvió poco después de ser eliminado. Después de ser retirado de TBT, Ja Rule mantuvo una relación cercana con DJ Earl, quien trabajaba como productor ejecutivo de Def Jam en ese momento. DJ Earl, ahora conocido como Irv Gotti, fue contratado como buscador de talentos para el sello y pudo conseguirle a Ja Rule un contrato con Def Jam. Ese mismo año hizo su primera aparición en solitario en Time to Burn de Mike Geronimo, junto a Jay-Z y DMX, quienes también estaban en las primeras etapas de sus carreras. Más tarde apareció en la canción Usual Suspect del segundo álbum Vendetta de Mike Geronimo en 1997, junto a Deluxe, DMX y Tragedy Khadafi. También tuvo un breve cameo en el video de Wild in New York del grupo de rap hardcore de Queens llamado Onyx. Más tarde, en 1997, Irv Gotti obtuvo su propio sello de Def Jam, conocido como Murder Inc. Records. Ja Rule fue promocionado como el artista insignia del sello y continuó haciendo apariciones especiales en canciones de otros artistas, incluidos Method Man, Redman, Nas, DMX, LL Cool G y Dru Hill. En 1998 apareció en el exitoso sencillo de Jay-Z, Can I Hear It. Originalmente se planeó que fuera el sencillo debut de Ja Rule, pero Jay-Z escuchó la pista y la pidió para sí mismo. En 1999 lanzó su single debut Hola Hola. Fue lanzado en marzo de 1999 y se convirtió en un éxito, alcanzando el puesto 35 en el Billboard Hot 100. Impulsado por el éxito de Hola Hola, el álbum debut de Ja Rule, Benny Berry Bechi, fue lanzado en 1999.
alcanzando el puesto número 3 en el Billboard 200 con 184.000 copias vendidas en su primera semana. Finalmente alcanzó el estatus de platino en los Estados Unidos debido a la popularidad de Hola Hola. Más tarde se lanzó un remix de Hola Hola con Jay-Z, Vita, Cadillac Ta, Black Shield, Memphis Bleek y Busta Rhymes. En el año 2000 lanzó su segundo álbum Rule 3 Dirty Sex. El segundo sencillo de Ja Rule, Between Me and You, con Christina Milian, fue lanzado en junio como el primer sencillo del álbum y se convirtió en éxito, alcanzando el puesto número 11 en el Billboard Hot 100. El siguiente sencillo del álbum, Put It On Me, con Vita y Lil Mo, fue lanzado en diciembre de 2000 y se convirtió en uno de los mayores éxitos de 2001, alcanzando el puesto número 8 en el Billboard Hot 100 y convirtiéndose en el primer top 10. El álbum tomó una dirección artística muy diferente a sus trabajos anteriores, evitando el estilo de hip hop hardcore por el que se había hecho conocido. El nuevo álbum adoptó un sonido pop rap orientado a la corriente principal hacia un mayor éxito, debutando en el número 1 en el Billboard 200 con 276.000 copias vendidas en su primera semana, convirtiéndolo en el primer álbum número 1 de Ja Rule. Más tarde el álbum fue certificado triple platino por la RIA. El éxito del álbum promovió a Ja Rule al estatus internacional y convirtió a Murder Inc. en una de las discográficas más importantes de los Estados Unidos. El mismo éxito siguió con su tercer álbum Pain Is Love, que generó 3 sencillos top 10, 2 de ellos alcanzando el número 1. El primero, Living It Up con Case, fue lanzado en julio de 2001 y alcanzó el puesto número 6 en el Billboard Hot 100. También logró el éxito en el Reino Unido, alcanzando el puesto número 5 en la lista de singles del Reino Unido. El segundo sencillo, Always On Time, junto a Shanti, fue lanzado en octubre de 2001 y se convirtió en la primera canción de Ja Rule y Ashanti en encabezar el Billboard Hot 100. El remix I'm Real de Jennifer Lopez con Ja Rule se incluyó en el álbum y encabezó el Billboard Hot 100 durante 5 semanas no consecutivas. El sencillo fue nombrado la 30ª canción más exitosa de la década de 2000 en las 100 mejores canciones de la década de Billboard. El cuarto sencillo del álbum, Down con Charlie Baltimore, también tuvo éxito, alcanzando el puesto 21 en Hot 100. Pain Is Love encabezó el Billboard 200 con ventas en la primera semana de 361.000 copias y está certificado como triple platino por la RIA. El álbum también recibió una nominación al Grammy en 2002 como mejor álbum de rap, al igual que la canción Living It Up, Always On Time y Put It On Me de su anterior álbum, sumando así 4 nominaciones, pero no ganó el premio. The Last Temptation, el cuarto álbum de Ja Rule, fue lanzado el 19 de noviembre de 2002 con 2 sencillos exitosos, Talk Loving con Bobby Brown, que alcanzó el puesto 42 en el Billboard Hot 100, y Mesmerize, un dúo con Ashanti, que alcanzó el puesto número 2 en el Billboard Hot 100. The Last Temptation debutó en el número 4 en el Billboard 200 con ventas en la primera semana de 237.000 copias y fue certificado platino por la RIA en diciembre de 2002. Por esa época comenzaron los problemas con 50 Cent. Año 2003, la vida era buena para Ja Rule hasta que 50 Cent entró en escena. Estos dos ya traían problemas años atrás, pero todo explotaría ese año. Poco después del lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, la pelea con 50 Cent alcanzó su punto máximo y ambos artistas acudieron a las estaciones de radio casi a diario para intercambiar insultos y pistas. El 3 de enero de 2003 parecía que se le venía el mundo encima a Ja Rule, ya que las oficinas de Murder Inc. fueron allanadas por agentes del FBI y oficiales de la policía de Nueva York debido a las acusaciones de lavado de dinero
y tráfico de drogas de Kenneth Supreme McGrath, que estaba asociado con Irv Gotti. Debido a la investigación federal, Ja Rule tuvo una respuesta tardía en su problema con 50 Cent, y ya no era solo contra 50 Cent. Los compañeros de sello de 50 Cent, Eminem, Obi Trice, D12 y los antiguos amigos y socios de Ja Rule, DMX y Busta Rhymes, también participaron en la disputa. Ja Rule lanzó la canción Lost Chain en abril de 2003, donde atacaba a 50 Cent así como a Eminem junto a su hija, a Busta Rhymes y a Dr. Dre. 50 Cent finalmente respondió con Hail Mary, que utilizó el ritmo de la canción de Tupac del mismo nombre, y contó con Eminem y Busta Rhymes. Ellos decían que Ja Rule quería parecerse a Tupac. El beef siguió siendo muy publicitado a lo largo de 2003. El quinto álbum de Ja Rule, Blood in My Eye, fue lanzado el 4 de noviembre de 2003, bajo el sello de Murder Inc. El álbum fue descrito como un álbum de odio dirigido a raperos, incluido 50 Cent, G-Unit, Eminem, Dr. Dre, DMX, Busta Rhymes y otros, y marcó un regreso al estilo hardcore que Ja Rule había usado anteriormente, pero comparado con sus anteriores álbumes fue algo decepcionante. Aunque Ja Rule luchó contra todos ellos, no fue suficiente, no tenía ninguna posibilidad. El beef arrasó con su carrera, perdió un conflicto muy publicitado y afectó a su imagen. El sexto álbum de estudio de Ja Rule, Rule, fue lanzado en noviembre de 2004, álbum en el que se incluían éxitos menores como Wonderful con R. Kelly y Ashanti, New York con Fat Joe y Jadakiss y Cut Up con Lloyd. En 2005 se lanzó Exodus, un álbum de grandes éxitos cuyas únicas pistas nuevas era la canción Me y las pistas de intro y outro. Exodus fue el último álbum del contrato de Ja Rule con Murder Inc. Después de su lanzamiento, Ja Rule se tomó un descanso de la grabación de música. Mientras tanto, Murder Inc. Records todavía estaba bajo investigación debido a presuntos tratos de drogas con Kenneth Supreme McGrath. Esto llevó a Def Jam Records a negarse a renovar el contrato de Murder Inc. de 2005 a 2006. Gotti buscó otros sellos y finalmente llegó a un acuerdo con Universal Records, pero años más tarde abandonó Universal Records debido a problemas comerciales y la imposibilidad de obtener fondos para los proyectos. En 2006 se difundieron varios rumores por internet que decían que Ja Rule estaba trabajando en su nuevo álbum. Sin embargo, ningún representante del rapero confirmó el rumor. A finales de 2009 finalizó el conflicto que tenía con DMX. También se marchó de Murder Inc., con la que llevaba desde 1997. En 2010 se le encontró un arma de fuego en su auto. El rapero se declaró culpable de intento de posesión criminal de un arma y fue sentenciado a 2 años de prisión en 2010. Mientras cumplía ese tiempo, Ja Rule fue acusado de evasión. El rapero admitió no haber pagado impuestos por más de $3 millones en ganancias de 2004 a 2006. Como resultado, fue sentenciado a 28 meses de prisión, la mayoría de los cuales podría completarse mientras cumplía su sentencia anterior. Mientras se dirigía a la corte antes de su segunda sentencia, Ja Rule dijo: "De ninguna manera intenté engañar al gobierno ni hacer nada ilegal. Era un joven que ganaba mucho dinero, no sabía cómo manejar estas finanzas y no tenía gente que me guiara, así que cometí errores". Tras años de inactividad, Ja Rule lanzó su séptimo álbum de estudio que llevaría por título Pain is Love 2. Salió a la venta el 28 de febrero del 2012. Estaba inicialmente previsto para 2011, pero se retrasó debido a los muchos problemas judiciales de Ja Rule. El álbum llegó a la posición número 137 en la lista de Billboard, por lo cual no dio mucho de qué hablar, momento en el cual Ja Rule estaba cumpliendo una sentencia de 2 años en prisión por posesión de armas y evasión de impuestos. En febrero de 2013, solo 20 meses después de su sentencia de 2 años por cargos de armas, Ja Rule fue liberado de prisión y se le permitió terminar el tiempo restante de su sentencia por evasión de impuestos en arresto domiciliario. En 2014, Ja Rule publicó un libro de memorias titulado Ingobernable, los altibajos de convertirse en hombre, en el que reflexiona sobre su lucha pasada con una adolescencia difícil en la ciudad de Nueva York y todo lo que siguió.
desde el éxito y las rivalidades destructivas hasta la paternidad y una pena de prisión de 2 años. También en 2014 MTV anunció que Ja Rule y su familia protagonizarían el próximo reality show Follow the Rule. El programa se estrenó el 26 de octubre de 2015 y contó con una temporada y 12 episodios. En 2016 otro gran problema, Ja Rule cofundó Fire Media Inc., una agencia de contratación de talentos con Billy McFarland. En abril de 2017 la empresa promocionó su festival Fire Festival en Hamilton, Bahamas, como un evento de lujo, pero fue un fracaso logístico que decepcionó a cientos de compradores de boletos. Ja Rule y McFarland enfrentaron una demanda colectiva de 100 millones. Ja Rule luego declaró en enero de 2019 que también había sido defraudado por McFarland. En noviembre de 2019 fue destituido de la demanda colectiva presentada por los asistentes al festival, determinándose que no se podía comprobar si éste había participado en la promoción de redes sociales, lo que finalmente habría determinado la asistencia de los demandantes. Billy McFarland es el único socio de Fire Media que se encuentra cumpliendo condena efectiva de 6 años en una cárcel de Nueva York, de la que se salvó Ja Rule. Aunque Ja Rule intentando relanzar su carrera de nuevo, su mejor época de principios de los 2000 se había ido hace mucho. 50 Cent marcó el comienzo de una especie de nueva era en el rap de gangster para la que Ja Rule y otros como él quizás no estaban preparados. Ja Rule fue sorprendido por una fuerza imparable antes de que se le diera la oportunidad de adaptarse. Si te ha gustado este video no olvides dejar tu like, suscríbete si no lo estás y activa la campanita y nos vemos en un próximo video. Saludos.